1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el tema para esta tarde se titula La exclusividad del evangelio. No hay otro evangelio. De eso trata el tema para esta tarde. Y quiero en primer lugar comenzar definiendo de manera breve y simple lo que entendemos por el evangelio. Evangelio es buenas nuevas de salvación, en términos muy simples. Buenas nuevas de salvación que vienen de parte de Dios por medio de Cristo y toda su obra redentora en la cruz del Calvario, y es en favor de personas que producto de su pecado están condenadas y bajo la ira de Dios. Así que tenemos el mensaje en sí, buenas nuevas, viene de parte de Dios por medio de Cristo para personas que producto del pecado están condenados y bajo la ira divina. Y en esta definición encontramos 4 cosas, grandes elementos que componen la esencia del mensaje del Evangelio. Así que quiero en primer lugar, de manera breve, poder presentar el Evangelio usando una ilustración muy fácil de poder tener en la mente. Pretendo entonces, si pudiera decirlo de esta manera, dibujar este asunto en su mente, en su imaginación, para que pueda entonces y podamos seguir avanzando hacia el entendimiento de lo que el mensaje del Evangelio es. Así que en primer lugar vamos a expandir esta verdad para poder a partir de esto luego entender las implicancias de creer otro Evangelio que no sea el que viene de parte de Dios por medio de Cristo en favor de pecadores. Así que vamos a pensar en una mesa. Usualmente estas tienen 4 apoyos, 4 patas, de tal manera que cada pata, cada apoyo constituye un elemento sustancial y esencial del mensaje del Evangelio. Y el asunto es, como vamos a ver, que alterar cualquiera de estos inmediatamente hace que el Evangelio se pierda. Así que en primer lugar, el Evangelio nos habla acerca de Dios, viene de parte de Dios, es una buena nueva de salvación de parte de Dios. Cuando hablamos de Dios, en primer lugar hablamos de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto. Y todo esto se expresa en sus leyes, que son leyes santas, leyes perfectas, leyes puras. Se resumen en los 10 mandamientos. Allí se expresa de manera plena el carácter santo, justo y tierno de nuestro Dios. Así que pensar en el Evangelio sin cómo Dios se revela en la Escritura es comenzar de una manera completamente errada, que nos lleva a cualquier lugar menos al verdadero Evangelio que viene de parte de Dios. Así que tenemos este primer componente esencial del Evangelio, que es Dios, su santidad, su perfección, que Él no tolera la maldad. Y a la luz de esta santidad de Dios, de esta perfección de Dios, de las leyes santas de Dios, es que podemos entender el segundo componente, el segundo apoyo del Evangelio, que es la realidad del hombre pecador. Porque usualmente pensamos en nosotros mismos basado en nuestras propias ideas de la vida. Y nos definimos y nos entendemos de acuerdo a lo que creemos. O también pensamos en lo que otros piensan de nosotros. Pero a la luz de la santidad de Dios es que realmente vemos la corrupción moral, la depravación total del hombre, producto de la caída en el huerto del Edén. Así que es obvio que todo esto nos habla de la realidad del hombre sin Dios, del hombre por naturaleza, sus pensamientos inclinados al mal, su voluntad siguiendo caminos que no son los caminos de Dios, y sus sentimientos ahora hallando placer en aquellos asuntos que van en contra del carácter santo de Dios expresado en sus leyes, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así que nos presenta la realidad del hombre, esclavo del pecado, cree ser libre, pero esa libertad no es más que una libertad que es una ilusión, que está limitada por ese pecado que reina en el hombre. Tal vez has ido a algún lugar rural y has visto cómo algunos perros están amarrados. Algunos los ponen con largos cables de extremo a extremo. Así que de tal manera que este perro pueda correr aparentemente libre de un lado a otro, pero amarrado
a este cable que va de un extremo a otro. Así es el pecado. El hombre quiere ser libre, quiere ser autónomo, pero no más que esclavo de esa naturaleza corrompida, producto del pecado que reina en él. Y todo esto lo entendemos a la luz de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de las perfecciones de nuestro Dios. En tercer lugar, tenemos a Cristo, porque no solamente Dios es santo, Él es justo, debe castigar el pecado y la paga del pecado es la muerte, y esa es la realidad y la condición del hombre. Pero ahora Dios muestra su amor en que siendo pecadores y estando en esta terrible realidad, Cristo murió por nosotros. Así que aquí tenemos la obra de Cristo, el amor de Dios mostrado en el Salvador, que vino a esta tierra, tomó una naturaleza humana sin dejar de ser Dios y se sometió a la ley para obedecerla de manera plena. Por amor se entregó para llevar las consecuencias del pecado, como lo expresa el libro de 2 de Corintios, capítulo 5. El que no conoció pecado, él era perfecto, lo hizo pecado. De tal manera ahora que el hombre que era injusto pueda ser hallado recto delante de nuestro Dios. Así que tenemos a Dios, su santidad, tenemos al hombre pecador, y a la luz de ese pecado ahora entendemos la justicia de Dios condenando ese pecado. Pero vemos a Cristo también, que por amor viene a entregarse para poder rescatar, liberar a personas que están esclavas del pecado, condenadas por el pecado y bajo la ira de Dios. Y llegamos al tercer pilar del Evangelio, el llamado del Evangelio. La manera en cómo Dios nos llama a responder al Evangelio, que es el arrepentimiento en primer lugar, el cambio de mente en relación al pecado, que nos lleva a un reconocimiento de nuestra realidad delante de un Dios santo, lo que nos conduce a confesar nuestro pecado, a apartarnos de ello. Eso es arrepentimiento, un cambio de mente, un dolor por el pecado. Pero también este arrepentimiento va amarrado, va ligado a la confianza, a la fe, al creer en Cristo como el único y suficiente Salvador. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma para poder ser perdonados de nuestros pecados, para ser liberados de la esclavitud espiritual y moral a la que el hombre se encuentra en el pecado, sino tan solo por medio de Cristo y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda que hemos contraído delante de Dios y que al tercer día resucitó de los muertos como prueba inequívoca de que había sido aceptado aquel sacrificio y ahora por medio de Cristo podíamos ser reconciliados. Eso es lo que la palabra del Señor presenta como el verdadero evangelio. Viene de Dios, se basa en el carácter santo de Dios a partir del cual vemos el pecado del ser humano. Brilla Cristo que vino a esta tierra para poder redimir al hombre de ese pecado, reconciliarlo con Dios. Y tenemos el llamado al arrepentimiento y a la fe. Entonces lo que tenemos acá ahora es que Pablo está maravillado. Versículo número 6, está sorprendido, está completamente extasiado de manera negativa porque ellos se han alejado del verdadero evangelio para seguir un falso evangelio. ¿Qué es un falso evangelio? ¿Cómo definimos un falso evangelio? Básicamente es cualquier variación que se pueda hacer al verdadero evangelio que acabo de mencionar. Cualquier adecuación, cualquier cambio, cualquier manipulación que le hagamos a esto de manera inmediata se constituye en un falso evangelio. Y este falso evangelio lo que hace es todo lo contrario al verdadero evangelio. Porque Pablo lo dice aquí, de que se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así que nos aleja de Dios. En vez de reconciliarnos con Dios, el falso evangelio aleja de Dios. No es que haya otro, dice Pablo en el versículo número 7. No es que haya una alternativa al verdadero evangelio, no es que haya alguna forma, como algunos han dicho en el pasado, y vamos a ver algunos de ellos. No, absolutamente no. Cualquier falso evangelio nos aleja de Dios, porque no hay otro. El mensaje del evangelio es exclusivo para poder estar a cuentas con Dios. Esta es la manera establecida por Dios, de quien viene el evangelio. Así que, obviamente, cualquier falso evangelio es una variación al verdadero evangelio y que tiene como consecuencia alejarnos de Dios. Perturba, en primer lugar, agita la mente de aquellos que están oyendo para luego corromper el mensaje
y traer estas falsas ideas, falsas enseñanzas que finalmente hacen creer al hombre ser algo que lamentablemente no es. Así que generan parodias del único y verdadero evangelio. Niegan al menos una de estas verdades centrales que acabo de mencionar. Niegan algunos de estos componentes esenciales que acabo de decir. Así que ahí está un falso evangelio definido, una variación a lo anterior, alguna negación de estos fundamentos del evangelio, Dios, el hombre pecador, Cristo y el llamado al arrepentimiento y a la fe. En segundo lugar, entonces, quiero ahora, a partir de esta definición de lo que es un falso evangelio, poder enumerar algunos falsos evangelios que corrompen el verdadero evangelio y que hacen a los hombres estar en el error. En primer lugar está el evangelio ceremonial, que es el que Pablo atiende de manera directa en el libro de Gálatas, porque venían los judaizantes enseñando que Cristo no era suficiente y que debían ellos pasar por un rito, una ceremonia judía llamada la circuncisión. Así que es un evangelio ceremonial basado en este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué niega el evangelio? ¿Por qué niega la exclusividad y la suficiencia de Cristo y nos aparta de Dios? Porque nos lleva a confiar en los ritos, en asuntos externos, en la religiosidad y no en el mensaje del evangelio como lo acabamos de presentar. Luego tenemos el evangelio intelectual, que vemos todas estas verdades como un mero conocimiento, un entendimiento de credos, un entendimiento de confesiones, ser capaz de recitar las declaraciones de la historia de la iglesia de memoria y citarlas una y otra vez. Pero este mero evangelismo o evangelio intelectual niega el arrepentimiento, niega el dolor por el pecado, niega el dolor por haber ofendido a Dios, por haber desobedecido a sus normas. Niega la confianza en Cristo como el único Salvador y la pone en la mente, nos aparta de Dios para confiar en un entendimiento académico acerca del Evangelio. Luego tenemos el Evangelio institucional, otra manera de pervertir el Evangelio verdadero. Algunos enseñan que fuera de tal o cual organización no puedes encontrar salvación, no puedes hallar reconciliación, no puedes hallar comunión con Dios. Así que escucharás frases como esta: nosotros somos la única iglesia, somos la iglesia santa, católica, apostólica, romana. Otros te dirán, si tú vienes a este lugar, aquí sí vas a encontrar salvación y fuera de esta no hay ninguna manera de ser salvo. Lo hacen como un evangelio institucional, como la pertenencia a algo pudiera darte comunión con Dios. ¿De qué manera niega la exclusividad del evangelio? Una vez más negando a Cristo como el Salvador, como el mediador, pero también nos aparta de Dios para confiar en hombres, para confiar en instituciones. Tenemos el evangelio moral, este que está basado en las buenas obras, en las virtudes morales humanas, como base de la aceptación delante de Dios. Así que básicamente se basa en la premisa: me porto bien y recibiré recompensa. Como se nos enseñaba hace un par de semanas, lo que se conoce como la teología de la retribución. Yo hago algo para merecérmelo. Yo hago esto, obro de esta manera y de esa manera ahora puedo ser perdonado por Dios y estar a cuentas con Él. Ahora niega muchas cosas este evangelismo moral, niega la condición caída del hombre, la incapacidad del hombre para poder por sí mismo estar a cuentas con Dios, niega la depravación moral del hombre, el pecado reinante en el hombre, niega la suficiencia de Cristo, niega los efectos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que nos aparta de Dios porque nos lleva a confiar en los méritos humanos, en los esfuerzos humanos, en las obras humanas. Luego tenemos el evangelio de la justicia social, otra manera de pervertir el verdadero evangelio, otra manera de pervertir el único y exclusivo evangelio que viene de parte de Dios por medio de Cristo a favor de personas que están condenadas y llevando las consecuencias del pecado. ¿Qué dice el evangelismo de la justicia social? Que esto básicamente no tiene nada que ver con salvar el alma, sino meramente con aliviar el sufrimiento humano, causado ya sea por la pobreza, por la enfermedad, por las injusticias sociales, por la opresión, por los abusos. Claro que, por cierto, somos llamados a mostrar respeto, por cierto, somos llamados a buscar amar a los demás y buscar por todos los medios
hacer una sociedad mejor. Pero pensar el Evangelio en esta dimensión, de esta manera, es alejarnos de manera plena, completa y total del verdadero Evangelio, que tiene que ver con salvar almas por la obra de Dios, por medio de Cristo, estas almas que están condenadas bajo la ira de Dios. Así que niega muchas cosas. Niega la justicia de Dios, la ira de Dios por el pecado, la pecaminosidad del corazón humano. Niega el llamado al arrepentimiento y lo transforma en meramente pedir perdón a pobres, a oprimidos, a desplazados sociales y un montón de cosas. Niega la más grande necesidad del hombre, que es estar a cuentas con Dios. Así que nos aparta de Dios para centrarnos en el hombre. Luego está el evangelismo emocional. El evangelio basado en la entretención, donde escuchas un mensaje basado en bienestar temporal. Esto es lo que yo necesito. Quiero tener un buen pasar en esta tierra, donde simplemente buscas asuntos de la fe para sentirte bien, como una terapia, como un asunto meramente que tiene que ver con el sentirnos plenos y dichosos en términos temporales y terrenales. Así que todo termina siendo un activismo, donde tal vez te piden repetir alguna oración sin ningún trasfondo, sin ninguna realidad detrás de todo aquello, y pondrán una música suave, algún tipo de luces que ya me impacte los sentidos, te dirán, repite estas cosas, tal vez un mensaje de autoayuda, te van a decir que pídele a Dios que entre en tu corazón y todo aquello va a estar hecho. Pero niega varias cosas también este falso evangelio. Pervierte el evangelio porque niega la corrupción del corazón del hombre. Niega la necesidad del arrepentimiento por los pecados. Niega la suficiencia de Cristo y lo reemplaza por fábulas, por sentimientos y por meras emociones. Niega la vida de obediencia que trae el evangelio, producto de la obra de Dios en el corazón. Así que nos aparta de Dios para buscar y para seguir la búsqueda del placer, la búsqueda de los asuntos que buscan satisfacer aquellos deseos personales que podamos tener, no buscando el deleite en Dios ni en la obediencia a Dios. Así que precisamente estos son asuntos que tienen que ver con falsos evangelios, el verdadero evangelio que ha sido pervertido, de tal manera que han negado o la verdad de Dios, como se revela en la Escritura, la realidad del hombre que es pecador delante de Dios, o niega la suficiencia de Cristo, el llamado al arrepentimiento, al dolor por el pecado y a la confianza en Cristo como el único mediador. También está el evangelismo religioso, que podemos equipararlo con el ceremonial y con el institucional, una mezcla de ellos. Simplemente yo voy a la iglesia, participo de las actividades que puedan haber, pero nada más que aquello, nada más que un mero activismo religioso. Y todo esto lo podemos resumir en negar la santidad de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios, negar el pecado del hombre y la necesidad de una transformación, negar la obra de Cristo en el corazón como suficiente para poder estar a cuentas con Dios, negar la necesidad del arrepentimiento y la confianza en Cristo, y negar la evidencia de una vida de obediencia a Dios, producto de esa transformación que el verdadero evangelio sí trae. Así que tenemos, en primer lugar, el verdadero evangelio. Y a la luz de este evangelio entendemos que cualquier perversión, cambio o adecuación del evangelio se constituye en un falso evangelio. Y las consecuencias de ese falso evangelio, lo tercero que quiero mencionar, porque Pablo lo expresa aquí. Él está maravillado de que se hayan alejado del que os llamó, de Dios, que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que algunos los perturban y crean falsos evangelios, como enumeramos algunos en esta tarde. Pero luego en el versículo 8 nos pone el resultado de creer falsos evangelios. No es otro que la condenación eterna, precisamente de lo que el evangelio verdadero te libra. Es imposible poder ser salvo, es imposible alcanzar comunión con Dios, a no ser que creamos el verdadero evangelio que viene de parte de Dios por medio de Cristo en favor de pecadores condenados y bajo la ira de Dios. Así que ese es el resultado, queridos amigos, de los falsos evangelios.
Ese es el resultado de pervertir, de corromper el único y exclusivo evangelio por el cual el hombre puede ser reconciliado con Dios. Así que esta es la realidad del evangelio. Estos son los componentes del evangelio. Y allí están los peligros de confiar en un evangelio diferente. Ahora permíteme, para ir concluyendo, dirigirme de manera directa. Y espero ser tierno, no quiero ser hiriente, porque a la luz de esta verdad que acabamos de mencionar, mi intención es ayudar y por la gracia de Dios traer estas verdades para poder pensar y meditar en ellas. Eso es lo que el profeta Isaías dice: venid y estemos a cuenta, razonemos juntos. Aquí está el evangelio, los peligros del falso evangelio. Y tal vez hayas considerado en algún momento la pregunta acerca de si realmente eres un cristiano, si eres un hijo de Dios. Y es posible que hayas tenido algunas, pocas o muchas indicaciones que te puedan dar razones para dudar de la realidad espiritual de tu alma. Tal vez has confiado en falsos evangelios. Tal vez simplemente has considerado algunos beneficios que puedes hallar de este evangelio. Y en algún momento esta pregunta pudo haber venido a tu mente: si realmente soy cristiano. Y es obvio, basado en lo que hemos hablado hasta este momento, que la única manera de ser un hijo de Dios es creyendo al verdadero evangelio que viene de parte de Dios por medio de Cristo en favor de pecadores. El engaño es sutil y no es difícil caer en las garras y estar equivocado de múltiples maneras. Así que es importante que podamos identificar nuestro estado espiritual, la realidad en la cual te encuentras. Y por eso, de manera tierna, quiero dirigirme a ti. Porque ser un creyente es haber confiado en el evangelio como camino exclusivo y único para poder ser reconciliado con Dios. No hay otra manera. No es la justicia social, no es la religiosidad, no son las ceremonias, no es el emocionalismo, no son las buenas obras, nada de aquello. Aquello es una perversión del evangelio que puede darte comunión con Dios. Ser un creyente es alguien que ha confiado en el verdadero evangelio. Pero hay muchas maneras de imitar este falso evangelio, este verdadero evangelio. Hay muchas formas de imitación que el mundo levanta y algunas son más fáciles de identificar que otras. Piensa en una pintura, por ejemplo. Supongamos que hay un artista muy talentoso que ha tomado una obra de arte muy conocida y ha hecho una réplica exacta de esta gran obra conocida. Piensa en esta ilustración. Así que tomó todas sus capacidades y sus talentos y replicó una obra de manera perfecta. Está tan bien hecha que una simple persona sería incapaz de poder ver estas diferencias. Pero viene un experto y a pesar de que de manera rápida le sería difícil reconocer que no es original, algo llama su atención y comienza a hacer un examen detallado de esta pintura. Buscará ciertas características que pertenecen particularmente al pintor original, tal vez la manera en cómo usa los colores, cómo va desplegando las distintas capas para ir completando la pintura, tal vez el uso de las sombras, los trazados que realiza, el tipo de pincel que usa, que son cosas características del verdadero pintor de esa obra, que tal vez el falso no la hace y no lo usa de la misma manera. Así que está buscando un pequeño detalle que le permita identificar a esta falsa pintura. Puede ser una copia excelente y alguien puede decir, bueno, ¿qué importa? Se ven iguales, son idénticas al ojo humano. Pero por supuesto que importa, porque no es genuino, no es algo que tenga el valor que tenga la pieza original. ¿Y cómo compruebas eso? Si vas a una subasta donde se transan estos cuadros, aquella pintura que es la copia va a valer unos par de dólares, pero la pintura original puede llegar a costar millones de pesos o millones de dólares, inclusive como muchas piezas de obra de arte se han transado. Así que es obvio que la copia no tendría más que una miseria en sentido de utilidad, lo que no podría ser considerado como utilidad. Pero la obra maestra sí que obviamente se vendería por millones. Y tenemos esta ilustración
de pinturas, pero nuestras almas son mucho más que pinturas. Nuestras almas tienen un infinito valor al lado de estos asuntos. Así que el problema es este, la vida espiritual, ese pensamiento de ser cristiano. La pregunta ¿es una obra de Dios? Sabiendo que el Evangelio viene de Dios, ¿es una obra de Dios? ¿O está basado de una u otra manera en esfuerzos humanos? Ya sea por medio de la moralidad, ya sea por medio de la religiosidad, ya sea por medio de guardar un conjunto de normas, como un checklist, como que la religión simplemente fuera en hacer ciertas cosas y apartarse de otras y nada más. La pregunta es, ¿la vida espiritual que tal vez piensas tener viene de Dios o viene de las perversiones de los falsos evangelios? Así que debemos considerar este asunto con seriedad, porque es posible que haya sido parte en algún momento de una reunión donde el falso evangelio llegó a tus oídos y que podía ser acepto delante de Dios basado en este tipo de cosas. Tus sentimientos tal vez fueron afectados por palabras de autoayuda, apartando a Dios de su santidad, apartando a Dios de su perfección, para simplemente exaltar al hombre, traer todos estos asuntos al oído. O tal vez un evangelio muy humanista, donde el hombre no es pecador, sino es mera víctima de las circunstancias. Así que se pasa por alto el pecado, se pasa por alto la maldad, se pasa por alto la desobediencia. Y simplemente te llaman a reencontrarte contigo mismo, a decir un par de cosas, unas ideas por aquí, por allá, y aquello es suficiente. O tal vez no se te habló jamás de la necesidad de Cristo para ser perdonados, sino simplemente en hacer ciertos tipos de oraciones, rezos o guardar ciertas prácticas y nada más. Y puede que tu mente haya quedado satisfecha con lo que escuchaste, pero jamás se te llamó al arrepentimiento, al dolor por el pecado, a mirar el pecado desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista del hombre. Jamás se te llamó a confiar en Cristo como el único mediador. Y la pregunta es, ¿puedes ver el peligro detrás de todo esto? ¿Puedes ver el peligro que hay en un falso evangelio? Porque por muy sincero que hayas sido en responder a esta presión humana por medio de las emociones o asuntos similares, por muy sincero que hayas sido, esos falsos evangelios no te pueden dar salvación, no te pueden dar comunión con Dios. Ellos te apartan de Dios, ellos te mantienen en la condenación, ellos te mantienen en las consecuencias eternas por el pecado. Te pueden hacer mejor vecino, te pueden hacer mejor persona, te pueden hacer mejor un montón de cosas, pero lo que no pueden hacerte es hacerte acepto delante de Dios, porque no pueden dar comunión con Dios. La experiencia cristiana verdadera es muy diferente. Déjame ponerlo, cómo Dios obra en el corazón ahora. Es algo que ocurre y que es y viene de Dios mismo. En primer lugar, de alguna manera misteriosa que no puedo explicar, podemos tener ciertas enseñanzas, pero por el tiempo no podría darlas, pero de alguna manera misteriosa viene el Espíritu Santo, visita tu alma y te da una nueva vida. Algo que es invisible muchas veces. No podemos verlo, no lo entendemos. Y esa muerte espiritual en la cual estábamos llega a su fin y ahora el Señor trae vida espiritual. Y ahora comenzarán a venir ciertas evidencias de las que comenzarás a ser consciente, como cuando alguien está embarazado. Al principio no se nota hasta que ciertas evidencias ocurren. Ciertas cosas pasan en la mujer, luego comienza a ser evidente que su organismo comienza a cambiar. Así que es obvio que evidencias van a venir. Vas a saber que Dios existe, ya no de una manera intelectual, ya no de una manera ceremonial, ya no de una manera de ese tipo, sino que ahora vas a comenzar a recibir destellos de ese carácter santo que van a ir haciéndote comprender realmente quién es Dios. Esto va a tener un profundo efecto en ti, ya que vas a comenzar a sentir una sensación, un sentimiento de indignidad delante de Dios, porque vas a comenzar a ver tu pecado delante del Señor, tu impureza, tu pecaminosidad. Queridos amigos, esto es algo vital, porque es esencial para que puedas ver la necesidad de un Salvador. Si no ves la indignidad, la impureza y la pecaminosidad, jamás vas a poder comprender la necesidad que tenemos de Cristo. Así que ya sea que leyendo la Biblia,
escuchando a un predicador, como ocurre en esta hora, o tal vez en la plaza, alguien te habló, alguien te invitó, o en algún lugar, un amigo, un vecino, tal vez viendo el testimonio de otros creyentes. Es posible que comiences a sentir algo en tu vida y te sientas perturbado tal vez. Sientes que es algo que está afectando tu conciencia. ¿Cómo me hablan de esta manera? Tal vez puede llegar a enojarte inclusive por la manera en cómo se te presenta el Evangelio. Pero cuando hay una obra verdadera, al mismo tiempo hay un interés fascinante. Es una paradoja esto, que muchas veces se nos humilla por el Evangelio, pero hay un interés en conocer más de Dios. Luego viene una comprensión acerca de Cristo, de todo lo que Él hizo en favor de pecadores. Vino a morir para que tengas vida. En primer lugar, por medio de una obediencia activa. Él vivió la vida que no podemos vivir. Y una obediencia pasiva que se le conoce. Él fue a la cruz del Calvario a tomar el castigo por nuestro pecado, a pagar la deuda por nuestra pecaminosidad, nuestra culpa. Y Él lo hace perfectamente. Él lo hace de manera plena y de manera completa. Y la prueba de aquello es la resurrección, que ocurre 3 días después de su muerte, como muestra de la aprobación, de la aceptación de Dios a aquella obra. Entonces, llegamos a la pregunta, ¿cómo respondemos a esto? Obviamente la palabra del Señor nos habla que el Señor también, como viene de parte de Dios, nos da esa capacidad de arrepentirnos por nuestro pecado y ahora ejercer aquella fe en Cristo como el único Salvador, el único mediador. Queridos amigos, cualquier otra forma, cualquier otra manera de pensar que podemos estar a cuentas con Dios, por muy sincero que seas, está destinado a terminar en fracaso. No te puede sacar de aquella terrible realidad de miseria espiritual en la que el hombre por naturaleza se encuentra. El Evangelio es una obra de gracia que viene de Dios y jamás viene de nuestros propios esfuerzos. Así que si te presentas, y vas a tener que presentarte todos y cada uno de nosotros delante de Dios en aquel último gran día, como la pintura en esta subasta, tendremos que nosotros ahora presentarnos delante de Dios. Y si tú vas con las credenciales de un falso evangelio, si tú presentas delante de Dios los argumentos basados en un falso evangelio, la respuesta será esta: no os conozco. Porque aquello no puede darte comunión con Dios, no puede reconciliarte con Dios. La respuesta a las credenciales del falso evangelio en ese último gran día no será sino: no os conozco, miseria eterna para ti. Pero quienes han confiado en el verdadero evangelio, en el evangelio que es por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, en favor de pecadores que están condenados, aquellos que han creído en Cristo, que están en Él, es todo lo contrario. Ya no habrá miseria, al contrario. Habrá cielo, dicha, gozo eterno en la eternidad por siempre y para siempre. Y es obvio que estas cosas debemos tomarlas con seriedad. No puedes permitir equivocarte. Es el destino eterno de tu alma. El Evangelio verdadero tiene promesas gloriosas. Cualquier perversión al verdadero Evangelio lo constituye en un falso evangelio. No puedes permitirte equivocar. El destino es completamente diferente. Miseria eterna a los falsos evangelios. Dicha, gloria y gozo eterno para aquellos que han creído el verdadero evangelio. No te atrevas a enfrentarte a ese último gran día sin la realidad de una verdadera experiencia cristiana que está basada en la obra, en los méritos y en la justicia de Cristo, nuestro amado Salvador. Así que no es verdad. Todos los caminos pueden llevar a Roma, pero al cielo tan solo hay uno. Y ese es el verdadero evangelio que la palabra del Señor nos provee. Así que, queridos amigos, aún no hemos llegado al juicio final, aún estamos con vida, aún de este lado de la eternidad. No es tarde para que puedas hoy ir al Señor reconociendo tu realidad delante de Dios, comprendiendo que Cristo es el único mediador y rogar al Señor para que pueda darte una nueva vida, salvación, perdón de los pecados y vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.